Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de ecuaciones en diferencias. Y en particular vamos a hablar de ecuaciones en diferencias de primer orden. Bueno, entonces, en muchos casos estamos interesados en modelar la evolución de algún sistema sobre el tiempo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una epidemia. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en el tiempo el número de infectados. Entonces, el número de infectados lo podríamos modelar como, por ejemplo, al principio no hay infectados, empieza a subir el número de infectados, después llegamos a un pico y bajamos. Este tiempo eh, lo podríamos, o esta evolución de este sistema lo podríamos estudiar sobre un tiempo continuo. Pero en la práctica nosotros sabemos que existen como momentos en el tiempo en los cuales la gente se contagia. Entonces, de hecho, también podríamos hacer algo que fuera un poco más discreto. Cuando estudiamos los sistemas o este tipo de sistemas o la evolución de estos sistemas en un continuo, generalmente utilizamos algo que se llaman las ecuaciones diferenciales. Por otro lado, si modelamos este problema utilizando eh, una variable discreta, vamos a hablar de ecuaciones en diferencias. Entonces, en este caso nos vamos a concentrar en modelos que operan sobre el discreto, es decir, en ecuaciones en diferencias. Para esto consideremos, por ejemplo, un periodo del tiempo t, un periodo de tiempo t sobre el cual observamos y medimos un sistema. Observamos un sistema. En tiempos particulares, por ejemplo, en tiempos t minúscula igual a n de t, con n en los naturales. Entonces lo observamos en el tiempo 0, en el tiempo 1, aquí, en el tiempo 0t, en el tiempo 1t, en el tiempo 2t, etc. Y esas son observaciones que tendríamos. Entonces, esas observaciones resultan en una secuencia, o el resultado es una secuencia de valores x sub 0, x sub 1, etc. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, esos valores se pueden obtener de una función f. En este caso, pues lo que tendríamos es que x de n, los valores de x de n corresponderían a f de nt, siendo f una función. Listo, entonces este método para obtener los valores de la función recibe el nombre de muestreo. Listo. Entonces, básicamente en el muestreo lo que nosotros tenemos acá es una función f de t, y lo que estamos haciendo es obteniendo valores de esa función cada tiempo t. Pues acá hay t, acá hay t, aquí t. Pues acá naturalmente tendríamos, por ejemplo, 1t, 2t, 3t. Déjenme para que el dibujo sea un poco más preciso hacer lo siguiente.
tendríamos distintos valores de la función, pues en distintos tiempos. Muy bien. Entonces, esta es una forma para obtener valores de la función y uno puede modelar este sistema, es decir, puede modelar esta función utilizando la noción de ecuación en diferencia o a través de una relación de recurrencia. Entonces, atentos acá porque lo que vamos a hacer es coger estos valores, que en general serían x de n, y plantear algo que llamamos una relación de recurrencia. Y esa relación de recurrencia no es más que una forma alternativa de escribir estos valores de acá para poder obtener esos puntos verdecitos que tenemos acá. Entonces, pues la palabra recurrencia se refiere a que vamos a utilizar valores anteriores. Entonces, consideremos el caso más simple para la ecuación en recurrencia. Consideremos el caso más simple. Y arranquemos con la siguiente ecuación. Por ejemplo, como yo quiero una relación de recurrencia, entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, ¿qué sería o de qué depende el valor de x de n más 1? Lo puedo hacer depender del valor de x de n, por ejemplo, con una escala a, con n en los naturales. Muy bien. Y a una constante. Entonces, nótese que lo que estamos haciendo aquí es escribiendo uno de los valores de x de n, por ejemplo, este valor naranjita en términos de este valor verdecito. Y estamos diciendo que el valor naranja depende del valor verde. Entonces, el valor en un paso n más 1 depende del valor que tengamos en el paso anterior, multiplicado por un valor, un factor de escala a, que lo vamos a asumir constante. Entonces, para encontrar la solución de esto, lo que podemos hacer es lo siguiente. O para encontrar una expresión, bueno, vamos a decir que nosotros solucionamos esta expresión de acá cuando escribimos explícitamente x para cualquier n en términos del valor de n. Vamos a ver cómo podemos solucionar esta ecuación. Entonces, lo que podemos decir simplemente es que x de n más 1, pues yo había dicho que eso era a por x de n. Pero utilizando la misma definición, ¿qué sería x de n? Pues sería a por el anterior, ¿cierto? X de n menos 1. Pero usando la misma definición, ¿qué sería x de n menos 1? A por el anterior. X de n menos 2. Listo, y así yo puedo continuar. Entonces, si reemplazo acá, tendría que esto sería a por a de x de n menos 1, ¿cierto? Es decir, a al cuadrado por x de n menos 1. Y si continúo reemplazando ahora por el anterior, pues yo tendría otro a que multiplicaría y en algún momento esto llegaría a 0. Entonces, esto lo puedo escribir como a la n más 1 por x de 0. De nuevo, ¿de dónde sale este valor de acá? Este valor de acá sale simplemente de reemplazar todos los valores anteriores. Y vamos a encontrar este numerito de aquí, este x sub 0, que lo vamos a llamar el valor inicial. Entonces, de ahí se sigue que x de n se puede escribir como a la n por x de 0. Con x de 0 el valor inicial. Con x de 0 el valor inicial.
¿Listo? Entonces, aquí tenemos que destacar varias cosas. La primera cosa es que inicialmente nosotros habíamos planteado la siguiente ecuación, por ejemplo, que x de n era a por x de n menos 1. Era el anterior escalado por una, ¿cierto? Entonces eso era lo que asumíamos que era la solución. Ahora, esa solución la convertimos en esto de acá. Pues, como lo acabamos de verificar, las soluciones son equivalentes. Sin embargo, esta es más fácil de calcular. ¿En qué sentido? En que no tenemos que, si resolviéramos esta primera ecuación de acá, tendríamos que tener el valor de x de n menos 1 para calcular el valor de x de n y después con este calcular el valor de x de n más 1. Entonces podríamos pensar en que con un ciclo podríamos implementarla. Esta de acá, sin embargo, la podemos resolver directamente para cualquier valor de n, simplemente reemplazando esta potencia y multiplicándolo por el valor inicial. ¿Listo? Entonces, la segunda forma, o la forma que acabamos de encontrar, vamos a llamar la solución de la ecuación en diferencias. Y por supuesto, esto de acá, pues lo vamos a llamar una ecuación en diferencias de primer orden. Una ecuación en diferencias. Y esta es la solución a la ecuación de diferencias. Dice, entonces veamos para qué nos puede servir eso. Entonces supongamos que tenemos alguna cantidad depositada en una cuenta del banco y tenemos una tasa de interés anual del 4%. Entonces, tenemos en el banco, por ejemplo, $10,000. Y rentan a una tasa anual del 4%. Anual, ¿no? La, la pregunta es, ¿cuál sería el balance de la cuenta si no tocamos la plata y la dejamos ahí 15 años? De la cuenta después de 15 años. Entonces, podemos pensar en este problema y lo que podemos decir es, bueno, inicialmente yo tenía un dinero, el tiempo cero yo tenía $10,000 y en cada año yo gano el 4% más. Entonces esos $10,000 al término del primer año se van a convertir en un poquito más. ¿Cuánto más? Pues el 4% más. Y al término del segundo año, este dinero se va a convertir en otro poquito más. ¿Cuánto más? Pues el 4% más de lo que tenía al principio del primer año. Esto quiere decir que inicialmente, por ejemplo en 0, el dinero que tenía era $10,000 y al primer año yo tengo estos 10,000, pero ya me han rentado un 4%. Es decir, tenía lo que tenía más un 4% adicional. Es decir, tenía lo que tenía más un 4% adicional. Es decir, tenía 10,000 por 1.004. ¿Y al segundo año cuánto voy a tener? Pues si no saco nada de la cuenta, voy a tener, si no saco nada de la cuenta, voy a tener básicamente lo que tenía el primer año, al final del primer año, que era 10,000 por 1.0, aquí 1.04, aquí se me mal, perdón. Y aquí por 1.04 y por 1.04. Entonces esto sería 10,000 por 1.04 al cuadrado. ¿Listo? Y si continúo, vamos a tener que en general
al final del enésimo año yo voy a tener 1.04. Si yo continúo reemplazando, este exponente de acá pues va a depender de este n de acá. Nos va a dar 1.04 la n por 10.000. Y en particular, si tengo b de 15 utilizando esa expresión, sería 1.04 a la 15 por 10.000. ¿Listo? Entonces eso me da algo así como 18.009 aproximadamente, ¿no? Entonces una opción hubiera sido, bueno, decir, usted que al principio tiene 10.000 y haberle sacado el 4% y habérselo sumado acá, y haberle sacado el 4% y habérselo sumado acá. Pero resulta que cuando usted va más adelante, pues, digamos, uno puede construir alguna función que sea, digamos, que se pueda escribir de manera más directa. Entonces, este sería como un primer ejemplo de una ecuación en diferencias de primer orden. De hecho, esa ecuación en diferencias de primer orden, que originalmente estaba escrita de la forma x de n más 1 como a por x de n para n en los naturales y a una constante, se puede reescribir, por ejemplo, de la siguiente manera. Entonces, yo puedo escribir x de n más 1 menos a por x de n igual a 0. Y este término de acá hace que esta ecuación le podamos poner un nombre particular, o gracias a ese término le ponemos un nombre particular y llamamos a esta ecuación una ecuación homogénea de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, esta ecuación de acá es una ecuación, esta es la parte que la hace homogénea de primer orden. La parte o el orden se refiere a que hay una dependencia solamente de un término anterior. Si dependiera de más términos anteriores, estaríamos hablando de un segundo orden o un tercer orden, etc. De primer orden con coeficientes constantes. Entonces, aquí tenemos un coeficiente de 1, aquí tenemos un coeficiente a que es constante. Entonces, generalmente así nombramos estas ecuaciones. Entonces, como decíamos, en particular, esta es una ecuación de primer orden con coeficientes constantes. Entonces, este 0, el 0 que está al lado derecho, es el que le da el nombre de homogéneo. Entonces, una ecuación no homogénea, por ejemplo, según eso se vería de la siguiente manera. Nosotros tendríamos x de n más 1 menos a por x de n, por ejemplo, igual a c, siendo c diferente de 0. Entonces, si c es diferente de 0, esta es una ecuación homogénea de primer orden, inhomogénea de primer orden con coeficientes constantes. Pues hablamos de una ecuación inhomogénea. Listo, entonces la ecuación asterisco es una ecuación lineal y satisface algo que llamamos el principio de superposición. Entonces, veamos lo siguiente. Sea y de n y z de n dos soluciones de asterisco de la ecuación asterisco, es decir, de la naranjita de acá, la ecuación lineal homogénea de primer orden con coeficientes constantes, y sean
alfa y beta, dos reales. ¿Listo? Entonces definamos W de n como la combinación lineal de estos dos soluciones. Entonces simplemente alfa pondera la primera solución y beta pondera la segunda solución. ¿Listo? Entonces veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la ecuación lineal ya no con respecto a x, sino con respecto a este w de acá? Entonces escribamos la ecuación asterisco en términos de este w. Entonces lo que tendríamos acá sería w de n más 1 menos a de wn. ¿Listo? Yo sé que esto es igual a ¿qué? W es alfa, pero entonces tengo que tener aquí cuidado porque este es alfa, mi W es alfa por yn más beta por zn. Entonces este primer término de acá sería alfa por y de n más 1 menos escribamos esto acá, beta, un segundo acá, que nos queda bonito, alfa y n más 1 más beta por z n más 1. La letra beta por z por n más 1, perdón, o z en n más 1 menos a por, ahora sí, w, que es alfa y n más beta z n. Lo único que hice fue reemplazar los valores de w en la ecuación. No hice nada extraño. ¿Listo? Entonces esto como siempre lo podemos reorganizar y escribirlo, por ejemplo, de la forma alfa factor de y n más 1, y acá tenemos menos y n menos a, este a de acá, por y n, bien, más beta factor de zn más 1 menos a, el a de acá, por zn. Listo, entonces, ¿qué es esto? Yo sé que esto de acá era solución de la ecuación. Y esto de acá también era solución de la ecuación. Entonces, por ser solución de la ecuación, ¿cuánto valen esas dos cosas? 0 y 0. Porque ¿qué significa que yo tenga una solución a una ecuación? Significa que cuando yo reemplace la solución en la ecuación, pues la ecuación me dé 0. Entonces yo tendría que esto sería igual a alfa por 0 más beta por 0. Es decir, igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto de acá se llama el principio de superposición. Y dice que si tengo dos soluciones y las combino con pues las combino de manera lineal con dos reales, entonces la nueva función que me da, que en este caso es w, también es solución. Eso fue lo que acabamos de verificar. También es solución de la ecuación original. Entonces, bueno, esto es el principio de superposición. Listo. Entonces la idea es que si tengo soluciones y las combino las pondero, dos soluciones y las pondero por reales y las sumo, eso que me da de solución es lo que llamamos principio de superposición. Entonces,
Bueno, entonces vamos a ver si podemos utilizar el principio de superposición para resolver ya no asterisco, sino llamemos esta eh, sumita. ¿Listo? Entonces, para ver si podemos resolver la ecuación lineal no homogénea o inhomogénea. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Entonces, vamos a ver si podemos resolver esa ecuación. Bueno, entonces, supongamos que tenemos esta ecuación de acá, la ecuación no homogénea, que era de la forma, vamos a escribirla de nuevo acá, x de n más 1, acá, menos a por x de n igual a una constante c. ¿Listo? Entonces, supongamos que arranco con un valor conocido, como en el ejemplo, x de 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería, según eso, x de 1? De aquí yo tengo que x de n más 1 sería igual a c más, vamos a mejor así, x de a por x de n más c. Entonces, según eso, si considero que, o si asumo que tengo x de 0, x de 1 sería igual a por x de 0 más c. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería x de 2? Entonces, x de 2 sería, si uso esta expresión, la azulita, a por x de 1 más c. Pero yo sé que x de 1 es esto que acabo de encontrar acá. Entonces tendría a por x sub 0 más c más otro c. Ok. Entonces, ok, eso lo podría de hecho escribir como a cuadrado por x de 0 más c. ¿Listo? Simplemente reemplacé para calcular x sub 2 el valor de x sub 1. ¿Pero qué sería x de 3? X de 3 sería a, utilizando la azulita, por x2 más c. ¿Listo? Pero si vuelvo a reemplazar en este lado por, perdón, en este lado por x2, pues lo que tendría sería a por a cuadrado x de 0 más c más otro c. Entonces me daría a al cubo por x de 0 más aquí me faltó algo, en x de 2 me faltó algo, ¿no? Tengo a por a cuadrado x de 0, a por c, y ahora sí tengo el c. Entonces acá me faltó reemplazar algo. Entonces acá, vamos a borrar, y acá, y acá. ¿Listo? Entonces tendría a por c más c más otro c. Y de aquí tendría esto que se podría escribir como a al cubo por x de 0 más a cuadrado c más ac más c. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que hay una forma como particular acá, ¿cierto? X a la 4. Sin necesidad de hacer todo eso, pues yo podría decir que esto es como a la 4 por x de 0 más a al cubo por c más a al cuadrado por c más a por c más c.
De hecho, esta forma particular, si ven acá, acá era cuadrado, a y a a la 0. A cubo, a cuadrado, a y a la 0. El c queda constante. Entonces, de hecho yo podría escribir esto para un n particular como a la n por x de 0. Muy bien. Más, puedo factorizar el c, este c de acá, de todas estas expresiones, la sumatoria de unos a's. A la k, desde k igual a 0 hasta n menos 1. Y pues tendría una expresión general para la solución. ¿Porque yo sé que esto es una solución? Miren que este x de n no está escrito en términos de ningún n acá, excepto por esta expresión de acá que se puede básicamente responder directamente. Entonces yo pasé de una formulación que está en términos de una recurrencia. Miren, esto está en términos de una recurrencia de x de n de la función de x de n menos 1 a algo que puedo resolver directamente. Entonces esta ya sería la solución. Entonces la solución estaría dada por la solución a más, ¿no? Es decir, a la ecuación en diferencias inhomogénea. Estaría dada por x de n igual a la n por x, bueno, igual a la n que pondera a x sub 0 más c por una sumatoria de todos los términos a sub k y a sub k yéndose hacia atrás. ¿Listo? O aumentando esa potencia, esa suma de potencias. Claro, uno podría pensar en realidad la solución, entonces verifiquemos si es la solución. Si es la solución, debemos poder reemplazarla en esta ecuación de acá, que es nuestra ecuación original, y debería dar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación original? O en la azulita de acá, y debería darnos que son equivalentes, ¿no? X de n más 1 se podría escribir como, según esto de acá, debe satisfacer esta ecuación, a de x de n más c. ¿Listo? ¿Esto qué sería? Sería a multiplicado por x de n. ¿Pero qué es x de n? X de n sería a la n por x sub 0 más c por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n menos 1 de acá. ¿Listo? ¿Y esto qué es? Esto es a la n más 1 por x sub 0 más, yo puedo escribir esto como c, y meto este a aquí adentro de esta multiplicación, y este a lo puedo de hecho meter aquí adentro de todas estas sumas, ¿cierto? Entonces estaría ya no sumando desde k igual a 0 hasta n menos 1, sino sumando desde k igual a 0 hasta n. Desde k igual a 0 hasta n de a sub k. ¿Listo? Entonces a la k. Simplemente al meter el a sub k. ¿Listo? Ok. Déjame pensar en una cosa. Bueno. Creo que... ok. ¿Y esto qué es? Eh, esto sería pues básicamente la solución que tenemos si reemplazamos en esta expresión de acá, que es la solución de nuestra ecuación en diferencias lineal o no homogénea, la solución
cuando n es n más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería x de n más 1? X de n más 1, si usáramos esta solución de acá, pues sería a a la n más 1 que aparece acá, por x sub 0 que aparece acá, más c por k a la n más 1, n más 1 menos 1 nos quedaría este término de acá. Y con esto verificaríamos que en realidad esta es la solución de la ecuación. ¿Listo? Porque desde acá nosotros podemos escribir esta ecuación de acá. ¿Listo? Entonces, de esta forma nosotros sabemos y tenemos la solución para la ecuación lineal no homogénea con coeficientes constantes. Y pues podríamos reescribir de hecho la solución de la siguiente forma. Un segundo acá. De la siguiente forma. Para a diferente de 1, la solución puede reescribirse utilizando las propiedades de las series. En particular, ya, un segundo, miramos acá. Las propiedades de las series. En particular, yo sé que yo puedo probar lo siguiente. Yo puedo probar por inducción que la sumatoria de los q sub n desde n igual a 0 hasta n se puede escribir como q sub n más 1 menos 1 sobre q menos 1. Estando q en los reales y siendo q diferente de 1. Entonces, esta expresión de acá de pronto la probaron en algún momento, curso de matemáticas discretas anterior, si no se puede probar por inducción. Esto no la vamos a probar, pero sí la vamos a usar para poder reescribir nuestra solución o la solución a nuestra ecuación en diferencias de primer orden. Entonces, un segundo. Ok, si utilizamos esa expresión de ahí, nosotros podríamos escribir nuestra solución de la siguiente manera. X de n, que originalmente era esta expresión de acá. Utilizando esa solución, pues podemos reemplazar este pedazo de acá por algo de pronto que es más sencillo de calcular. Se puede escribir de la forma an por x sub 0, la primera parte de la solución queda igual, más c, y ahora vamos a escribir la sumatoria de las potencias por a sub n menos 1 sobre a menos 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera, y utilizando este truco de acá, yo puedo simplemente reemplazarlo en la sumatoria y tengo esta nueva forma de escribir la solución. Ok, ¿listo? Entonces, eso nos lleva al siguiente teorema, y es el siguiente. Sea A de n y C de n para n en los naturales, secuencias de reales. Secuencias de reales. Es simplemente unos numeritos reales que van ocurriendo indexados por n. Entonces, la ecuación lineal de primer orden en diferencias, en diferencias, x de n más 1 igual a
n por x de n más cn, que es diferente a la anterior, ¿no? Antes teníamos una que solamente tenía estos coeficientes constantes, y en esta ya los coeficientes ya no son constantes, con condiciones iniciales en condición inicial x de 0 igual a y sub 0, tiene la solución y de n igual a la productoria de AK, y hagamos indexar K desde 0 hasta n-1 por y0 más la sumatoria desde K igual a 0 hasta n-1 de la productoria de A sub J para J igual a K más 1 hasta n-1 por C sub K. Y esta solución es única. Tiene esa solución, es decir, si yo tengo una ecuación en la cual, bueno, la solución es única. Listo, entonces expliquemos un poco. Básicamente tenemos el mismo esquema de ecuaciones en diferencias. Solamente acá tenemos dos términos que van variando dependiendo de n y una condición inicial. Entonces, si planteamos esta ecuación en diferencias, esta en particular, pues no vamos a poder utilizar directamente lo que teníamos antes, porque estos términos ya no son constantes. Ya no son constantes, pues lo que hicimos antes no necesariamente va a funcionar. Sin embargo, podemos escribir esta solución de acá. Listo, entonces veamos de dónde sale esa solución. Ok. Entonces definimos la secuencia y sub n por esta estrellita, por esta estrellita. Eso de hecho es una secuencia, ¿cierto? Ok, entonces definimos la secuencia y de n por estrellita azul. ¿Listo? Debemos verificar que satisface la ecuación en diferencias que nos interesa estudiar. Entonces, si es solución, debería satisfacer lo azulito. Entonces debemos verificar que satisface la ecuación. Listo. Y con la condición inicial. Y la condición inicial. Si es solución, al reemplazarla dentro de la ecuación, las soluciones a las ecuaciones se reemplazan, pues debe satisfacer naranja, y fuera de eso debe satisfacer la condición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que sería x sub 0, y sub 0, perdón. Y sub 0 sería acá tendríamos en ese término de acá, desde k igual a 0 hasta 0 menos 1,
¿no? Nosotros vamos a asumir siempre, aquí toca asumir algo, y es que la productoria desde n igual a 0 hasta menos 1 de a sub n va a ser igual a 1. ¿Listo? Entonces, pilas con este índice de acá arriba. Si nosotros asumimos esto, este término de acá sería 1, nos quedaría multiplicado por y sub 0, y esta sumatoria de acá, pues tendríamos que también escribirla. Escribir la sumatoria de acá desde n igual a 0 hasta menos 1 de términos a sub n va a ser igual a 0. Esta sumatoria de acá sería igual a 0. Y pues lo cierto es que si hacemos eso, se satisface de forma trivial la expresión y sub 0. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a escribir la expresión yn más 1. Entonces vamos a escribir esta expresión de acá como yn más 1. Entonces tendríamos acá que y de n más 1, vamos acá un poco, sería igual a la productoria desde k igual a 0 hasta n de unos términos, aquí se ven cómo era la solución antes, de unos términos a sub k por y0 más la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la productoria desde j igual a k más 1 hasta n de unos términos a sub j por un c sub k. Simplemente reemplacé en la solución que teníamos antes, en esta de acá, reemplacé n por n más 1. ¿Listo? Entonces, el último término, este término de acá, yo lo puedo reescribir. Entonces, yo puedo escribir eso, ese término de ahí que sería la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la productoria desde j igual a k menos a k más 1 hasta n de a sub j por c sub k. Lo puedo escribir expandiendo abriendo el producto, ¿cierto? Entonces lo puedo escribir como la productoria desde j de n más 1 hasta n de a sub j o en j por c sub n. Entonces, ¿de dónde sale este término? Simplemente es un término particular de esta sumatoria, en particular el enésimo término. Entonces, lo que hicimos acá fue abrir esta sumatoria en dos términos, el último término y los términos anteriores. Entonces tengo que escribir los términos anteriores. Los términos anteriores serían desde k igual a 0 hasta n menos 1 de la productoria desde j igual a k más 1 hasta n de a sub j multiplicado por c sub k. ¿Listo? Y esto, pues por la convención que habíamos hecho antes, esto de acá depende de j, pero por esta convención de acá daría menos, daría 1, perdón. Entonces yo tendría aquí que este sería c sub n más
la sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de la productoria desde j igual a k más 1 hasta n de a sub j. ¿Listo? Y todo eso producto por c sub k. ¿Listo? Entonces, de ahí yo puedo sacar el último término de esta productoria y de hecho sacarlo también de la suma. Y esto me quedaría como c sub n más a sub n. Entonces, como saqué el último término de la sumatoria, esto no cambia. Esto no cambia. Sería desde k igual a 0 hasta n-1 de la productoria de j igual a k más 1 hasta n-1 porque saqué el último término de a sub j por c sub k. ¿Listo? Y esto todo tiene un producto acá. Listo. Entonces, usando este resultado, nosotros tendríamos que y sub n más 1 sería igual a y sub n más 1 sería igual a sub n por la productoria desde k igual a 0 hasta n-1 de a sub k. Ya miramos de dónde sale esto por y en 0. Entonces, ¿qué tengo yo? ¿Cuál era la intención? La intención era poder escribir y sub n de una manera alternativa utilizando la solución que habíamos propuesto. Entonces, pues básicamente ahora lo que tenemos es una forma de escribir esta productoria de acá en términos de esto de acá. Y pues lo voy a usar, ¿no? Lo estoy usando simplemente reemplazando abajo. Entonces, este y sub n sería a sub n por el primer término de la ecuación más, ahora sí, voy a usarlo, c sub n más a sub n por la sumatoria desde k igual a 0 hasta n-1 de, atentos acá, la productoria desde j igual a k más 1 y aquí viene el truquito hasta n-1 por a sub j por c sub k. ¿Listo? Entonces, nótese que esto de acá es parecido a esto de acá. De hecho, es la misma forma, la misma expresión. Todo esto de acá se parece mucho a todo esto de acá. La diferencia es que este está escrito en términos de n-1, mientras que el otro está escrito en términos de n. Entonces, lo que tendría yo es que y sub n más 1 se puede escribir como a sub n por y sub n, que está acá, por y sub n, listo, más c sub n. ¿Por qué? ¿Qué era esto de acá? Segundo, ¿qué era esto de acá? Pues esto de acá era simplemente y sub n, ¿cierto? Es reemplazar la solución por y sub n. Bueno, con este pedacito de acá, todo esto me conforma y sub n, todo lo verdecito sería y sub n. Entonces, si lo verde y sub n, pues la tengo, ¿no? Y de hecho, pues lo que acabé de escribir fue, con la solución escribí y sub n más 1 en términos de y sub n. Eso quiere decir que efectivamente la solución propuesta sí es solución. Ok, listo.
Entonces dejémoslo por ahí. Esto nos da varias expresiones para poder, una expresión para poder resolver el problema ya un poco más general. Bueno, muchas gracias.